¿Qué pasaría si vos sabés que uno de tus familiares o un amigo o una persona muy cercana tiene que tomar un vuelo para poder llegar a su destino? Lo toma, lo aborda, comienza el vuelo y en el transcurso se pierde y no hay ninguna información de cuál es el paradero. Pasan los años y todavía no se sabe dónde está. Bueno, eso fue lo que le pasó a los pasajeros y los familiares del vuelo 370 de Malaysia Airlines el 8 de agosto del 2014. Esta es La Exasperación, yo soy Rocarba y nos vemos después de la intro. Y estamos de vuelta acá en La Exasperación y como les comentaba, hoy vamos a desarrollar el caso de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines el 8 de agosto del 2014. Vamos a hablar un poquito más a términos generales para ir como introduciéndonos en este caso. ¿Qué era el vuelo, el vuelo 370 de Malaysia Airlines? Bueno, era un vuelo bastante normal, rutinario, que se realizaba todos los días, ida y vuelta varias veces al día. Tenía destino al aeropuerto internacional de Beijing y el trayecto duraba más o menos unas 5 horas y media. Entonces era algo muy común que toda la gente estaba acostumbrada pues a verlo como de un trámite totalmente. ¿Qué pasa? Que por ahí más o menos de la 1:20 de la mañana se realiza la última comunicación de este avión hacia la torre de control y posteriormente desaparece. No se tiene rastros del incidente, si fueron a parar a algún lado, si el avión se desapareció, nada. Simplemente no se conoce cuál fue el paradero. Y este caso tiene algo bastante interesante y es que al realizarse los vuelos en un Boeing 777, se espera que sea bastante seguro porque desde 1995 solo habían habido 2 incidentes en los que hay personas heridas o pues incidentes como tal, y se los voy a comentar, acá lo tengo. El primero fue en enero del 2008 en que 47 pasajeros resultaron heridos cuando cristales de hielo en el combustible del vuelo 38 de British Airways le hicieron perder la potencia y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Londres. Ese fue el primero. Y el segundo fue en julio del 2013 que 3 pasajeros murieron y 181 resultaron heridos cuando un error del piloto causó el aterrizaje forzoso del vuelo 214 de Asian Airlines en la aproximación final del aeropuerto internacional de San Francisco. Como pueden ver, los incidentes realmente de este tipo de aviones pues son errores que prácticamente no son atribuibles a la máquina como tal, sino que son o errores humanos o cosas que pasan por mera cuestión de la temperatura, el clima, entre otro tipo de cosas. Entonces, este tipo de cosas llaman mucho la atención con respecto al vuelo, porque pues se dice que fue falla mecánica, el motor, que se quedó sin combustible, bueno, muchas de estas cosas, pero vamos a ir hablando poco a poco de esto. El piloto, como les dije, se comunicó a la 1:20 con el control aéreo del aeropuerto Ho Chi Minh en Vietnam. Aparecía en el radar normalmente. De hecho, los operarios de vuelo seguían la trayectoria por medio de los radares y por medio del rastreador que lleva el avión como tal. Pero de un pronto a otro, por ahí de las 2:40, los controladores de Vietnam avisaron que el Malaysia Airlines había desaparecido totalmente del radar, no había comunicaciones, no se tenía ningún indicio de que estuvieran en el aire, y a partir de ahí entonces empieza pues uno de las incertidumbres más grandes que han habido durante los últimos años, porque realmente se sigue sin conocer cuál es el paradero, qué pasó, por qué, etcétera. Pero bueno,
Después de volar sobre Vietnam, el Boeing debía entrar en espacios aéreos de específicamente Tailandia y de China, pero nunca llegó a pasar. Las operaciones de búsqueda casi que empezaron de inmediato, porque se dice que cuando esto pasa es porque el avión se quedó sin combustible o simplemente tuvo una falla mecánica que causó la muerte de todos los pasajeros. Pero en este caso todo va un poco más allá que solamente eso. Como les dije, empezaron aeronaves y barcos chinos y malayos a tratar de identificar cuál fue la zona de impacto, porque ya se consideraba que había sido un accidente aéreo en donde habían pues muerto todos, pero al mismo tiempo no se tenían como indicios de nada. Entonces, cada vez que hay una operación de rescate en el momento simultáneo, o sea, simultáneamente, momento simultáneo no existe, no lo usen. Simultáneamente empieza también una operación de indagación a ver cuáles pueden ser las posibles explicaciones de lo que vaya a suceder, de lo que sucedió, las causas del desastre como tal. En muchos de los casos que han habido, las cajas negras del avión han pues dado una explicación bastante clara de lo que sucede. Que las cajas negras, valga el dato que si no lo saben, las cajas negras no son negras, las cajas negras son anaranjadas. Son las que albergan todas las grabaciones de todo lo que las comunicaciones dentro del avión y todas las comunicaciones con las torres de control, y emiten, cuando se caen al mar, emiten una señal por un tiempo en el que pueden ser percibidas y poder ir a identificar dónde están para poder realizar el rescate de los restos de las personas o simplemente el rescate de las personas cuando hay sobrevivientes, que son muy pocos los casos. Las razones pues eran bastante evidentes en algunas cosas, porque cuando esto pasa buscan cómo echarle la culpa a un grupo en específico. Por ejemplo, si fue que raptaron el avión para un ataque pues como los del 9/11, se le echa la culpa directamente a todo el equipo de seguridad y al equipo que permitió el ingreso de estas personas o al que se le escapó. Pero si no es eso, y si es una falla ya mecánica o un defecto material o etcétera, 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 se le echa la culpa a la aerolínea por no revisar o por no tener los ¿cómo es que se llama? Los controles de seguridad de los dispositivos o en general de los equipos actualizados. Pero directamente, ya si es un error humano, también se culpa a la aerolínea porque es la que responde por el piloto. Ya después el piloto tendrá que rendirle cuentas a la aerolínea, pero eso son otras cosas. Como les decía, cada accidente no solamente es la pérdida material, sino que también hay un saldo de vidas atrás. De hecho, todo esto juega un papel muy importante a la hora de hacer las indagaciones, porque hay que mover todos los elementos que se tienen como piezas de ajedrez para poder encajar un caso bastante creíble, y no solamente creíble, sino que sea realmente el que explique qué fue lo que sucedió en ese momento. Y esto tiene implicaciones que son desde políticas, económicas, corporativas, que se entrelazan entre sí y generan pues una consecuencia bastante más grande de lo que se cree que puede suceder. Como les decía, las cajas negras en muchos casos son las que solventan todo esto, pero en el caso del MH370 de Malaysian Airlines no se tiene absolutamente nada al día de hoy que realmente me diga o me acerque a lo que sucedió adentro de ese avión durante ese momento. Los datos que se tienen pues han sido recopilados con el pasar del tiempo y se han encontrado un montón de cosas. Se han encontrado restos que andan rondando en algunas zonas bastante alejadas o en algunos países que están bastante alejados también,
y que algunos se pueden atribuir directamente al avión y otros no necesariamente. Entonces se tiene como un rompecabezas de datos que tomó el control aéreo, de datos históricos del comportamiento de los aviones, de los datos del tiempo, de los datos de las mareas y todo este tipo de cosas. Y articular toda esa información es difícil, pero se puede hacer. Sin embargo, no es algo o una práctica normal. Pero bueno, vamos a un corte comercial y volvemos a hablar un poco más de todo lo que fueron las investigaciones y los posibles casos que se establecieron o hipótesis que se establecieron para poderle dar una explicación a el caso del Malaysia Airlines 370. Así que nos vemos a la vuelta. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina. Además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y seguimos con más de la exasperación. Como les comentaba, hablábamos del caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines que desapareció completamente del radar alrededor de las 2:40 de la madrugada del 8 de agosto del 2014. Un caso que pues todavía el día de hoy sigue generando bastantes dudas en las mentes de muchas personas porque no se tiene una respuesta. Pero bueno, conforme pasan todos los hechos que les comenté en el bloque anterior, empiezan a suceder un montón de cosas más paralelamente y esto implica unas investigaciones. Durante las investigaciones empiezan a hacer un montón de teorías y de, ¿cómo es que se llama esto? De hipótesis de qué pudo haber pasado. Y todos los datos que se lograron encontrar, al menos desde control aéreo y directamente desde los historiales de vuelo o de los historiales de los pasajeros, reflejan varias cosas. Por ejemplo, se encontraron que 2 de las personas que abordaron el avión realmente lo abordaron con un pasaporte falso que no les pertenecía. 2 pasajeros utilizaron un pasaporte que a uno le pertenecía a un austriaco y el otro le pertenecía a un italiano que una semana antes habían reportado su robo. Entonces esto permite esbozar una teoría de un ataque terrorista como los del 9/11, que a la vez esto implica otro poco de cosas. Implica que pudieron haber volado el avión con un artefacto explosivo, que pudieron haber hackeado la computadora del avión desde el interior, pero muchas de estas cosas no se creían posibles por el hecho de que había habido un periodo de tiempo en el que tanto el piloto como el copiloto hubieran podido enviar una, ¿cómo es que se llama? Una señal de auxilio o una señal de que estaba sucediendo eso. De hecho, después del 9/11, todo lo que fueron los métodos de seguridad de los aeropuertos, de los vuelos y de todo ese tipo de cosas se fortaleció mucho y se le dio la orden a todos los pilotos que por más que pasara lo que pasara adentro de donde estaban todos los pasajeros, no iba a poder abrirse nunca la cabina de donde se vuela, la cabina de conducción donde están los pilotos. Por más que pasara lo que pasara, no se puede. Y esto pues es una señal de que eso hubiera podido suceder, se hubiera podido dar una alerta para que pudieran haber avanzado dentro del tema como tal. Hay otra hipótesis que se maneja y es que durante la trayectoria de vuelo de este avión fue alterada y se salieron bastante de ella, que de hecho eso es como algo de lo que más se conserva, y que al desviarse de esta trayectoria de vuelo pues también se acercaron a una base militar estadounidense y que por ende la milicia estadounidense utilizó un misil para derribar el avión. Sin embargo, ustedes saben que cuando hay cosas tan delicadas implicadas siempre van a negarse de todo lo que ha pasado.
Y bueno, eso sucedió también en el 70, de hecho, de parte de Rusia, cuando negó haber derribado un avión porque pasó muy cerca y no le tenía miedo y no lo conocía directamente. Bueno, Estados Unidos negó que ellos hubieran tenido implicación directa en ese vuelo. Y las últimas dos hipótesis que se plantearon también durante un tiempo fue que, bueno, había sido abducido por un alien, que de ahí no podemos decir si sí o si no, es algo que no tenemos todavía concreto, pero también había otra de que, vamos a ver, por acá lo dice, que el avión había sido, ya me acordé, había sido aterrizado en un lugar remoto o en un lugar secreto. Se habían apagado todos los dispositivos de rastreo para poder utilizar ese mismo avión en un atentado después. Pero bueno, todas esas teorías están ahí y no trascendieron tanto como la que les voy a comentar a continuación, que habla de que el piloto estaba en una depresión porque su esposa lo había dejado, y esto implicó que él decidiera quitarse la vida y quitarle la vida a todos los que iban con él. Pero les voy a comentar un poquito más a profundidad cómo estaba con el asunto de todo esto. El piloto malayo, que les voy a decir el nombre tal cual está aquí porque no lo sé pronunciar, Zaharie Ahmad Shah, y los compañeros habían visto en meses anteriores o desde hace algún tiempo a este piloto bastante mal, estaba bastante triste, no quería como comer bien o simplemente estaba muy solo y no hablaba con casi nadie. Ya lo habían notado así, entonces esto refuerza más todavía las teorías de que él había decidido quitarse la vida estrellando el avión ¿cómo es que se llama? En el mar, y llevarse con él todos los 238 pasajeros, incluida la tripulación. La hipótesis que más clara dice es que, y se los voy a leer, para poder hacer esto el piloto tenía que desviar la ruta para luego bajar a 12.000 metros, que ya es mucho, despresurizar la cabina, que eso lo que hace es que pues quita el aire y hace que los pasajeros pierdan la conciencia y se desmayen, dejarlos inconscientes, y esto explicaría que nadie hubiera enviado ningún mensaje de auxilio, nadie hubiera comunicado nada, porque al estar todos desmayados pues nadie podía comunicarse. Posteriormente iba a dejar el avión en piloto automático para que cayera al mar cuando se agotara totalmente la gasolina. Y para que se acabara completamente el combustible, había marcado en el piloto automático un vuelo de circuito en espera, que eso realmente lo que hace es que el avión empieza a dar como vueltas, como a dar vueltas sobre una misma trayectoria, esperando que algo suceda, o digamos esperando una orden. Eso se utiliza mucho, como por ejemplo cuando no se puede aterrizar porque hay mal clima o cosas de esos, entonces utilizan ese circuito en espera para poder dar chance a que les digan si es correcto ya poder hacer el descenso o no. Bueno, él se dice que lo utilizó para poder agotar el combustible y que el avión cayera por sí solo cuando ya no tuviera más gasolina y se apagaran los motores. Bueno, esta teoría tomó más fuerza cuando empezaron a registrar la casa de este piloto y se dieron cuenta que él tenía un simulador y que en ese simulador ya había un historial con algo similar. Él había ensayado esta ruta de Kuala Lumpur-Beijing muchas veces, pero no solamente la había ensayado como tenía que proceder, sino que ensayó muchas rutas alternativas y también dejó en historial un vuelo de circuito en espera. Entonces, todo esto apunta a que sea la teoría más sólida y lo que realmente pudo haber pasado. Pero bueno, seguimos con más cosas. Han habido, como les dije, bastantes restos que se han recuperado de distintos lugares, pero el 24 de marzo del 2014, 16 días después de que sucedió la tragedia, 16 días después de que sucedió esto, vamos a ver, porque puede que esta fecha la tenga mal, pero no pasa nada. La cuestión es que en el 2014
se lograron encontrar algunas, poquito tiempo después de que sucedió esto. Sí, bueno, se lograron encontrar algunas de las piezas del avión, digámoslo así. Un satélite chino detectó posibles restos del avión en el Océano Índico a 2.500 kilómetros de la ciudad de Perth, que estaba totalmente afuera de la ruta regular de vuelo. Entonces se dice, bueno, rescaten las piezas, y al día siguiente se encontraron 2 más vía satélite, casi a 2.000 kilómetros de distancia de los anteriores. O sea, estaban sumamente esparcidos por distintos lados, pero realmente no se podía recuperar absolutamente nada, porque los registros era de que decían que estaba a profundidades bastante bajas, inclusive que eran como 4.000 metros de profundidad. Entonces, por más que las pudieron identificar por satélite, el esfuerzo económico que había que hacer para recuperar las piezas era muy grande, y nada garantizaba que estaban relacionadas directamente a este caso, sino que podían ser. Después de un mes de que sucedió esto, se pudieron recuperar algunos restos que flotaban en el Océano Índico, pero ninguno tampoco correspondía al avión, sino que eran de otro incidente que no se conoce tampoco. En el 2015 aparecieron otros restos, entre ellos un flap, sabrá Dios que es un flap, en la costa de Isla de Reunión, que estos sí le pertenecían al Boeing 777 de la aerolínea malaya, pero que la ubicación estaba un poco sospechosa porque habían sido muy largo en donde se habían encontrado, y pareciera más bien que habían sido llevados a ese lugar y plantados. Entonces esto le agrega todavía más misticismo al caso, porque no se sabe bien. Pero hay algo que dice que tienen una ubicación exacta, y es una teoría de un científico que se llama Richard Godfrey, que en el 2021, hace poquito, el año pasado específicamente, se le ocurrió tomar un montón de datos y poder cruzarlos. Voy a explicarles un poquito qué fue lo que él hizo. Agarró extractos determinados de cálculos, en los que le dicen que el punto exacto está a 33 grados al sur y 95 grados al este del Océano Índico. ¿Cómo logró esta exactitud? Según él, bueno, dice que a nadie se le había ocurrido combinar todos los datos satelitales que se tenían en registro con los datos de rendimiento de los Boeing y con los datos oceanográficos de los escombros flotantes y algunas otras informaciones, pues un poquito que se tienen ahí, pero que no habían sido tomadas con tanta importancia, o que no habían sido utilizadas como tal. Entonces él agarró toda esta fuente de datos, la ordenó, la acomodó, la cruzó y empezó a ver cuál podría ser un punto común. El tema con esto es que sí, se puede tener una ubicación bastante aproximada de lo que puede llegar a suceder, pero hacer la búsqueda es algo sumamente caro. Entonces se necesita un financiamiento. Al necesitarse un financiamiento, pues como decimos acá en Costa Rica, lerdea totalmente el proceso y hace que al día de hoy todavía no haya un inversionista que esté dispuesto a gastar esa cantidad de dinero con tal de identificar cuál fue el paradero de este avión. Al día de hoy pues se tiene mucha incertidumbre de dónde pueda estar, no se conoce realmente qué fue lo que pasó, no se sabe si las piezas que se encontraron son de ese Boeing o son de otro como tal, y esto hace que haya mucho misticismo atrás de todo lo que pasó y todo lo que puede reflejar este caso del avión 370 de Malaysia Airlines. Pero bueno, ese fue el caso de esta semana, espero les haya gustado un montón. La investigación fue bastante profunda en cuanto a datos y en cuanto a cosas para poder armar el caso, pero creo que salió bastante bien, así que si les gusta, recuerden seguir a EXA en todas las redes sociales, EXAFM Costa Rica en YouTube, Facebook y Twitter, EXACR en TikTok e Instagram y EXAFM 1027 en Twitch, en donde hay bastante contenido constantemente para que estén ahí consultándolo.
A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Rocarba con V y con doble A al final, así como aparece por acá. Y pueden seguir también el Instagram de la exasperación, que por ahí se los voy a estar dejando. Así que nos vemos la otra semana con otro caso más. Bye.